Diferencias entre un colapso y una corbata. Un colapso o una plegada es cuando el parapente por turbulencia se cierra. Usualmente se va a cerrar de un lado. Cuando se cierra de un lado se llama colapso asimétrico. Este lado puede ser pequeño o grande, depende de qué porcentaje de nuestra ala se colapse. Puede ser, por ejemplo, un colapso pequeño como una oreja, que es un 20 o 30%, o puede ser un colapso de un 50% de nuestra ala, como este. Los colapsos no son peligrosos y el parapente sigue volando. Obviamente va a querer girar al lado que se ha colapsado y eso lo podemos contrarrestar poniendo el cuerpo al lado opuesto. Es muy improbable que un colapso nos haga girar descontroladamente si es que nosotros no hacemos nada. Inclusive las clases básicas de escuela, las clases A o B, están diseñadas para que cuando se colapsen de forma simétrica abran solas antes de hacer un giro de 360 grados. Por otra parte, una corbata es cuando parte del parapente, de la tela del ala, se enreda en las líneas. Y esto es producto usualmente de un colapso grande. Mi vela se colapsa, lo normal es que abra, pero a veces, en casos muy remotos, muy específicos, al momento de abrir el parapente, la tela se queda atascada en las líneas. Ahora, a diferencia de un colapso, una pequeña corbata puede hacer que yo gire descontroladamente. Dependerá de cuántas líneas se queden enredadas, de la forma de la corbata, el tipo de ala. Algunas corbatas, cuando estas son muy pequeñas, sí se puede controlar de la misma forma que yo controlo un colapso, tirando el cuerpo y un poquito de freno al lado contrario. Pero me va a jalar mucho más y yo voy a ser mucho más susceptible a entrar en pérdidas si sobrecompenso con el freno. Así que una corbata, así sea pequeña, es mucho más delicada de manejar. Si vemos, la banda B siempre tiene una línea que es de distinto color. Esta línea va directamente al estabilo del parapente. Cuando yo tengo una corbata muy pequeña, jalando esta línea de la banda B, puedo abrirla. Entonces, si tengo una corbata pequeña, tiro mi cuerpo al lado opuesto para contrarrestar el giro, para evitar que el parapente gire descontroladamente, y luego con tranquilidad busco la línea de la banda B que va al estabilo, que tiene otro color, y la jalo con fuerza para que se libere. Esto no siempre es efectivo. Hay corbatas que involucran más de una línea y así yo jale la línea de la banda B no va a abrir. Entonces, si yo tengo una corbata grande que no puedo solucionar jalando la línea de la banda B, tengo que procurar mantener mi rumbo y evitar que el parapente gire descontroladamente. Si puedo conseguir eso, usando el cuerpo y el freno, ligeramente el freno, me voy a aterrizar lo antes posible. Porque yo no sé en qué momento esta corbata puede hacer que mi parapente entre en pérdida o que haga que mi parapente gire descontroladamente. Lo que tengo que hacer es aterrizar lo antes posible. Existe una técnica avanzada para solucionar corbatas grandes que se aplican siempre y cuando ya se hayan entrenado previamente por el piloto en un curso específico y se tenga mucha altura. Esta técnica es hacer que el parapente entre en pérdida, en stall. Si yo tengo una corbata muy grande que no me permite mantener mi rumbo, lo que hago es entro en pérdida, entro en full stall frenando la vela, luego lo saco y debería abrir la corbata en algunos casos. Esta no es una maniobra recomendada para pilotos inexpertos. Si se da el caso que un piloto que tenga poca experiencia no puede contrarrestar el giro de la corbata, aún poniendo todo el cuerpo al lado opuesto, entonces en ese caso debe utilizar su paracaídas de reserva, jalarlo y arrojarlo. Desafortunadamente no hay otra técnica intermedia para solucionar este tipo de corbata, ¿no? Una corbata que no me permite mantener mi rumbo, que me obliga, que me hace girar descontroladamente,
no me deja otra alternativa que usar mi paracaídas de reserva.